Muy buenas tardes, estimadas auditoras y estimados auditores, cuando son las 18 horas con un minuto del día 29 de abril del año 2024, damos inicio al capítulo de hoy de Sin Restricciones, el programa de la política nacional, internacional, de la cultura, de la conversación, del debate, que está en la radio hoy desde el año 2017. Somos el programa más antiguo, más longevo de la radiofonía digital chilena. Mi nombre es Luis Miguel Ratamales y les doy así la bienvenida a este capítulo de hoy, junto a la presencia, como siempre, de mi amigo don Jorge Araya. Buenas tardes, Jorge. Hola Luis Miguel, muy buenas tardes. Gracias como siempre por la invitación semanal a conversar los temas de la actualidad nacional, internacional, la historia y la cultura, aquí a través de la radio hoy y como siempre, sin restricciones, pues. Sin ningún tipo de restricciones, querido Jorge, y estamos gracias a los amigos de La Esquina del Cerro, Ernesto Pinto Lacarrille 375 en la comuna de Recoleta, tenedor libre para la comida, para el sushi y para las pizzas. Tenedor libre con incluido el líquido. Por 11.990 come todo lo que puedas. La Esquina del Cerro, Ernesto Pinto Lacarrille 375. Horario de martes a domingo, desde las 10 hasta las 21 horas. Ya saben, amigos, pueden ir a visitar ahí a los amigos de La Esquina del Cerro. Jorge, ¿qué tal la Cuéntame. semana? ¿Cómo estuvo todo? Una buena semana, pues, bien noticiosa, ya, pero desgraciadamente yo voy a partir dando, ¿no es cierto?, el sentido pésame a la familia de los tres carabineros que fallecieron en cumplimiento de su deber, ya en la macro zona sur, que nos enteramos, ¿no es cierto?, de los escabrosos detalles este fin de semana, ya, así que sin entrar en más detalles, solidaridad, fuerza, ya, y por supuesto que hay que confiar en las instituciones y seguir adelante. Sí, una lamentable noticia que nos despertó el día sábado. Siempre es trágico eventos así. Y como dices tú, uno se pone en el lugar de la familia. Claro. Ahí hay padres, hay esposos, cónyuges, ¿no es cierto? Hay hijos que están sufriendo la partida de sus seres queridos en un trabajo que, bien lo decían por ahí, uno sabe que sale, pero nunca sabe si va a volver o no. Esas son, desgraciadamente, las características de ese empleo y como tal, es parte del juego, es parte del riesgo. Desgraciadamente, así lo es. Pero más lamentable también cuando al menos a mí me pasa cuando se le saca se viene la morbosidad en todo esto. Y a mí lo que me pasó el fin de semana fue una de las disfunciones comunicacionales que existen, que es una narcotización. O sea, yo ya como que me narcoticé con tanta información, tanta noticia, que se da vuelta en torno a lo mismo, que finalmente terminé bloqueándome y cambiando de canal. Ya me saturé y no vi nada más. Y yo creo que si yo estuviera en un lugar de sus seres queridos, bueno, seguramente ellos están en otra en ese momento, están viendo asuntos propios de lo que tienen que ocurrir cuando hay un fallecimiento, pero difícilmente van a estar viendo la televisión. Claro. Yo creo que apagaría la televisión también porque tanta estupidez que vi, no tiene otra palabra, de gente que se dice seria, que terminó realmente choqueándome, Jorge. Mira, qué bueno que plantees el tema. Yo creo que nuestros amigos auditores y televidentes, si quieren, por supuesto, participar de esta conversación, recuerden escribirnos, ¿no? ¿A dónde pueden escribirnos, don Luis? Ahí está, el más 569 63, a ver, ¿Está en la pantalla? Pues, que aparezca ahí. 6355-0152. Más Bueno, 569-6355-0152 o a los WhatsApp, al WhatsApp o a los tuyo, WhatsApp de los, o al claro. WhatsApp mío. Eso mismo le iba a comentar, o a nuestro WhatsApp. Porque es importante que la gente se exprese, que comente, y que participe con nosotros, ¿no es cierto?, acerca de los temas que comentamos. Retomando lo que tú señalabas, en este país, desgraciadamente, los medios de información ya no informan, hacen un circo de todo. Todo lo transforman en un espectáculo, todo lo transforman en rating, ya incluso van a comercial al mismo momento. Es como que están dando la noticia en un canal y de repente dicen vamos a comerciales y los otros aprovechan ese momento para ir a comerciales también. ¿Ya? Y todo, incluso
veo que hasta incomodan e entorpecen las labores investigativas, ya incomodan e entorpecen el dolor de los familiares, y por supuesto que incomodan y entorpecen ya la información misma, a ti y a mí. O sea, al final de cuentas, yo escuché pero unas declaraciones, pero de lo más escabrosas, o sea, como tú lo dijiste, morbosas, ya acerca de detalles, detalles de un hecho que todavía, que recién se está investigando. O sea, a mí me parecía, yo siempre tengo esa crítica cuando salen los sabiondos en todos lados, ¿no es cierto?, en cualquier conversación, diciendo que ellos saben esto y lo otro. Yo siempre digo, ya que sabes tanto, ¿por qué no lo colocas ya a disposición de la justicia esa información? Y no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque son simplemente sus suposiciones, en buen chileno son puros cagüines, ¿no es cierto? Y a la larga, entonces, algo grave e importante en donde tenemos que tomar decisiones ya, o estar todos unidos en torno al mismo tema, ya nos encontramos con un desfile, como te dices, de desaciertos, de comentarios, de opiniones, de solicitudes, pero si ya, y que mezclan cosas, ¿ya? Porque hasta el minuto lo que estamos enfrentamos un delito gravísimo, ¿no es cierto? La muerte de estos tres carabineros en completo sudor, ¿ya? Pero todavía no conocemos bien los detalles. ¿Ya? Sin embargo, aparecieron parlamentarios, políticos y oportunistas de siempre pidiendo, oiga, pero eliminemos esto, pero cambiemos esto otro, pero saquemos esta ley, pero quítele la querella, o sea, y mezclando cosas y con eso confundiendo la opinión pública. ¿Te fijas? Entonces, yo lo voy a decir con todas sus letras. Yo vi la noticia, fíjate que yo no la vi por en la televisión nacional. Cuando tú me avisaste que pasa algo, puse un canal internacional, ¿ah? Deutsche Welle, ya, y ahí salió, pero 3, 4 minutos, 5 minutos, en Chile sucedió tal cosa. Corto y preciso. Después vi Fran Press y otros medios internacionales para ver cómo lo abordaban ellos. Y claro, es grave. O sea, de hecho que se está hablando de esto en otros países, que en las noticias internacionales de otros países aparezca en la parrilla, ¿no es cierto?, la noticia de la violencia en la macrozona sur de Chile, ya es noticia, desgraciadamente, ¿ya? Mm. Pero el circo que genera en torno a él es imperdonable. O sea, yo creo, ¿y dónde está el Consejo Nacional de Televisión? Digo yo, ya que no le aplica sanciones ya a esta exposición, ya que no, que lo único que genera ya es, ¿cómo decir la palabra? Es una alarma, una sobrealarma. Yo te cuento que aquí donde vivo ya se vivieron situaciones el sábado en la noche que rayaban en la histeria. ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo qué? Como por ejemplo, vecinos exigiendo que todos saliéramos con poleras negras y que fuéramos en romería con vela hasta la comisaría. ¿Ya? Vecinos exigiendo que se hicieran sonar las alarmas, igual que las estaciones de bomberos, las alarmas de todas las casas en todos lados, y si usted no tiene alarma, saque su auto y haga sonar las bocinas. Y vecinos exigiendo hacer sonar las ollas y pues que se vaya el merluzo, pues. Entonces, por eso digo, ya, o sea, esto ya no es realismo mágico, esto es estupidez colectiva. Sí, desgraciadamente se presta para todo, tal como dijiste tú, cuando se le da opinión. Lo que molesta es que se supone que son gente que es preparada y se les nota de inmediato El el seco, el doble sentido de la opinión que están expresando, porque por un lado se supone que están sintiendo y están apoyando a todo lo que está ocurriendo y están apoyando a buscar una solución, ¿no es cierto? Pero claro. por otro, el otro sentido le están dando justamente ese sesgo que tú estás mencionando para, de una forma u otra, opinar y decir lo que la gente quiere oír. Entonces, cuando el político, el que está destinado a liderarte, se suma al grito de, voy a usar una palabra que usaba un presidente de Chile, de la chusma inconsciente, Mm. ¿qué significa eso? Definitivamente significa que le estás haciendo caso a esa chusma inconsciente, a esa chusma que realmente es una jauría que lo que quiere es ojo por ojo, diente por diente. Y es ahí donde, como en términos futbolísticos, hay que poner la pelota en el piso, hay que enfriar el asunto y ver por dónde salir jugando, pero en términos reales, en términos concretos, en términos serios. Cuando aparecen estos tipos, como hoy lo señalaste tú, Jorge, con una propuesta u otra que tú decías, pero no puede ser cierto que un diputado de la República o que un ex personero de gobierno estén postulando estas cuestiones, y uno definitivamente dice, o es de ignorancia, pero ya definitivamente pensando en ciertos personajes, yo no sé si son ignorantes o son realmente mal intencionados, con todas sus letras. Hablo, por ejemplo, del diputado Gonzalo Lacarrera, por nombrar Ah, uno, pero están los Kaiser, está Cast, están otros personajes de la bueno, UDI. lo de Katz es vergonzoso, o sea, porque desde el extranjero
ya, en buen chileno, pelando al presidente. O sea, Más o encima sea, él que tiene, una bajeza política, porque por último discutamos las ideas, critiquemos las medidas, pero entrar, no sé, a descalificaciones porque anda en bicicleta o no anda en bicicleta, ya es, pero infantil, ¿no es cierto? Pueril. claro, y por eso te digo, es porque le están hablando a la galucha, como decía un amigo mío, y cuando le empecé a hablar a la galucha, viene este desprestigio de la política, porque finalmente aquí caen moros y cristianos, Jorge, y junto con esta crisis de seguridad que evidentemente existe, Ujú, porque no es de otro mundo lo que están diciendo, viene este desprestigio de la política, se produce algo que nosotros hablamos hace algunos capítulos, que es la debilitación de la democracia, mm, porque surgen todos estos personeros que tú y yo nos vamos a acordar de lo que pasó en la década del 70, cuando hablaban de los políticos, los señores políticos, que no tenían ni idea, que no sabían gobernar, los señores políticos estos, los señores políticos estos otros. ¿Quiénes decían eso? Los que estaban en dictadura. Y finalmente, los que vivimos la dictadura, sabemos lo que cuesta recomponer un país que se ha roto de tal manera de que cree un caldo de cultivo para un régimen de excepción como ese, y que después se vuelva a recomponer la democracia cuesta mucho, Jorge. La paz cívica cuesta mucho de recomponer, pero estamos en un momento en que, te digo, está desprestigiada la política, estamos en una crisis de seguridad y más encima están imperando las fake news. No solamente en Chile, están imperando en el mundo completo. El otro día ah, escuchaba que en Estados Unidos las próximas elecciones entre el actual presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump van a ser prácticamente decididas por la inteligencia artificial y por las fake news. ¿Por qué? Porque las fake news, por más que se desmientan, permanecen. Fíjate tú que el otro día en un programa de televisión, un periodista decía que en la última elección donde se lo elegido Biden en desmedro de Donald Trump sacó una frase que decía que había sido derrotado por un fraude electoral. sí, Y pese a que el gobierno estadounidense y pese a que personeros republicanos han salido a desmentir este hecho, aún 2/3 del militante republicano cree que efectivamente perdieron por un fraude electoral. Eso es lo que queda, Jorge. Y eso es lo que va a quedar en todo esto. Se va a escuchar a este diputado o a este senador o a este otro personaje que dijo cualquier barbaridad, pero como es lo que yo quiero escuchar, voy a votar por él. Y voto por él convencida. Y después el tipo no va a hacer nada, pero yo tampoco le hago un seguimiento a ese tipo. Y ahí está el peligro, Jorge. Aquí está el peligro de jugar nuestra democracia y la democracia que está en el mundo completo. Ese es el problema que estamos viviendo actualmente con esta contingencia que estamos pasando aquí en Chile, Jorge. Eso es lo que a mí ya me saturó, ya me tiene hasta más arriba de esto, escuchar, escuchar, escuchar la misma cantinela todo el día. Y más encima, hay hechos que llaman la atención. Se suponía que se formalizaba al general Yáñez, al general director de Carabineros. ujú, Y esto se postergó. ¿Y se postergó por qué? Porque justamente, como dijo un personero del gobierno, no es bueno sacar al capitán en un momento como este. Y eso te dice que la justicia no es la misma para todos, la justicia no te trata igual, porque si cualquier civil va y dice, ¿sabéis qué? Yo tengo un problema grave en mi trabajo, me pueden formalizar en 2 semanas más, claro. 3 semanas más porque tengo que solucionar esto, ¿qué te dicen? No, no se puede hacer. Entonces, eh, una última reflexión. El general intentó muchas veces postergar esto y se logra ahora. Lo dejo en el aire. Mire, pero la gente podría decir, don Luis Miguel, que usted es un mal pensado. No, mira, digamos, te comento dos cositas. Ya, la primera, ya conversando con algunas personas ya el fin de semana, el domingo, efectivamente, el tema de lo que sucedió con la muerte de los tres carabineros, ya, tengo aquí un opinante que está un poco incómodo, ya, vaya a jugar, pues. Ya, inmediatamente sale el clamor. ¿Y dónde están los derechos humanos de nuestros carabineros?
Entonces sale, instintivamente uno, como yo soy profesor, el mundo lo sabe, la gente que nos escucha sabe, soy profesor de historia y geografía, ya inmediatamente me sale lo docente explicarle, mira, los derechos humanos son esto, otro, y tratar, ya, pero ahí es donde las fake news, lo que tú señalas, ya, y esta campaña sistemática de desinformación, ya han ganado, porque la gente ya tiene la idea de que los derechos humanos son contra los seres humanos, o sea, es algo negativo, algo malo, algo nefasto, ¿ya? Tú y yo sabemos que no es así, al contrario, ya que los derechos humanos son probablemente una de las conquistas más importantes que ha tenido la humanidad no sé, pues en 5.000 años de historia, lo que usted quiera, ¿ya? Sin embargo, y que están en un contexto, ¿no es cierto?, terribles por la Segunda Guerra Mundial y todos los crímenes del nazismo, y el fascismo y el totalitarismo soviético, etcétera, ¿ya? Pero resulta que la gente empieza a comprar esto, ¿ya? Yo traté de explicar a estas personas qué son los derechos humanos, ¿ya? Y que en realidad y que en realidad es el Estado el que viola los derechos humanos, ¿no es cierto?, a través de sus agentes, ya por la firma del convenio, bla, 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 ya, pero no, como tú dices, ahí el clamor es otra cosa, y se genera entonces esta dicotomía de que unos somos, ya, poseedores de determinados derechos y los otros no, ya, y entonces eso nos da derecho, ya, a hacer lo que queramos contra ellos, po. ¿Sí? Entonces ahí estamos al borde de la barbarie, po. Yo recordé como profesor, con pesar de que antes nosotros tuvimos educación cívica en algún minuto en el colegio, cuando yo como docente también me tocó hacer formación ciudadana, y se supone que eso está en los planes y programas. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa? No se está estudiando eso, que tenemos montones de personas que llegan a opinar, ¿ya? Y lo primero que piensan es que los derechos humanos es poco menos un auto de fe, una cacería de brujas, ¿ya? ¿Se fijan? Y uno ve al organismo de derechos humanos en estos minutos bastante silenciados, ¿ya? ¿Ya? Como tratando de acallarlos, como que si tú dices, pero se refiere al tema, ya al tiro te califican con el típico mote, que es lo más negativo que te dicen, ¿no es cierto?, en un país como Chile, comunista, rojo, ¿no es cierto?, Rogelio, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Y solamente porque tú estás haciendo énfasis, ¿ya?, en que una cosa y la otra. Yo lo que quiero que le quede claro a la gente es que el crimen horrendo, brutal, escabroso de los tres carabineros, ¿no es cierto?, la macro zona sur de este fin de semana, ya no, eso es un juicio y o sea, una investigación y un juicio que va por un cauce, ¿ya?, pero que no tiene relación, ¿ya?, con la inocencia o no del director general de Carabineros, que es otro juicio, otra investigación, y que se produce a partir de otros hechos, ¿no es cierto? Y que recordémoslo, ya las violaciones de derechos humanos, ahora sí con todas sus letras, que se produjeron durante el estallido social por parte de agentes del Estado. Ya, yo recordé a estas personas ¿cuántas personas, Luis Miguel, tú te acuerdas, perdieron su visión? ¿Más de 400 fueron? Más ¿Perdieron de un 400, ojo? ¿No es más de cierto? 400. Yo le dije, bueno, le dije, a partir de ahí, le dije, si este caballero quiere cooperar con la justicia, si este caballero dice que él no tiene ninguna responsabilidad, bueno, preséntese a la justicia y terminemos con este asunto. Sin embargo, el director general de Carabineros, aprovechando su cargo, ha generado una serie de medidas dilatorias, algunas totalmente legales, ¿no es cierto? Está bien, yo preparo a mi abogado, presento un escrito, ningún problema, pero otras que son derechamente de presión política. Y lo que pasó el domingo, ya, es, yo creo, lo más grave. ¿Ya? Y es que aprovechando la desgracia, aprovechando la pena, aprovechando, ¿no es cierto?, la infelicidad de la familia de estos carabineros, ya, el director general de Carabineros hace una finta, ¿ya?, y consigue apoyos políticos para no responder ante la justicia. Porque solamente le están pidiendo eso, no lo están acusando. Están diciendo usted tiene que responder porque usted estaba a cargo en 2019 de esto, para el estallido social. ¿Te fijas? ¿Y sabes lo que me responde la persona? Me dice, pero ha pasado mucho tiempo de eso. Entonces dije, bueno, con ese criterio, estimado Luis Miguel, cometamos todos los delitos del mundo, total en 5 años más. Prescriban nomás, porque prescriban, ¿no? Bueno, es que esa es la lógica que se ha puesto a la palestra, Jorge. Primero, cuando tú hablas del asunto de los derechos humanos, hay que decir que los carabineros y las Fuerzas Armadas no están protegidas por los derechos humanos. Los derechos humanos son justamente para la ciudadanía, para protegerla de abusos del Estado. Exactamente. Los uniformados en Chile están protegidos, por ejemplo, por la ley antiterrorista y, por ejemplo, por la ley de seguridad interior del Estado. Y voy a leer algo que dijo el subsecretario Monsalve A ver, respecto a esto, que te habla también de que hay que poner la pelota en el piso y hay que pensar con la cabeza fría. Y aquí dice Monsalve que vamos a ingresar una querella por parte del gobierno. A nosotros nos gustaría presentar una querella por la ley antiterrorista.
pero esto no permitirá ser lo suficientemente eficaces, ni tampoco permitirá poder aplicar las penas más altas. Mira, te está diciendo, no es lo más eficaz. Y si Claro, queremos penas más altas, escúchenme, las querellas que va a presentar el gobierno, dice Monsalves, van a ser por homicidio contra carabineros, infracción a la ley de armas y por organización criminal. Esto permite, por lo bajo, dice el subsecretario, si logramos construir toda la evidencia para construir estos delitos, cadena perpetua calificada. Por lo tanto, estamos aspirando a las penas más altas. Mira qué interesante lo que dice en la frase. Primero, vamos a ser eficaces, queremos penas muy altas. Por lo tanto, la ley antiterrorista, por más que tenga ganas de aplicarla, no me sirve. Entonces voy a buscar esta ley y esta otra ley, pero para eso tengo que construir un buen juicio, un buen, tengo que hacer bien como corresponden los cargos. ¿Y ahí a quién le corresponde? A la fiscalía. claro. ¿Cuántos, Jorge, delitos y cuántas penas, penalidades han caído porque la fiscalía no ha hecho bien la pega? Entonces, ahí hay un punto que tratar. Lo que está haciendo el gobierno, en este caso el cliente, está diciendo, ojo, yo me voy a querer por lo más que pueda, pero tenemos que construir, y ahí le pone la tarea a los fiscales, construir el caso como corresponde. Ahora, estamos de acuerdo, Jorge, creo yo, en que efectivamente a Chile se le está escapando de las manos, si es que no se le escapó, la persecución del delito organizado, el crimen organizado. No fuéramos capaces, y aquí no es culpa ni de este gobierno, no es culpa del gobierno de Piñera, no es culpa del gobierno de Michelle Bachelet. Esto es culpa de la clase política toda y viene desde principios de los 2000, cuando ya se decía en esa época que Chile estaba viviendo lo mismo que había vivido México Mm, 20 años antes. claro. Si la clase política, la clase dirigente, llamémosle, no fue capaz de ponerse de acuerdo en esa época, no es culpa de los posteriores. Insisto, no es culpa ni de Bachelet 1-2, ni de Piñera 1-2, ni de Boris. Estos tipos están viviendo ahora las consecuencias de la inacción que se produjo en esos tiempos, que pudieron haber endurecido penas probablemente, pudieron aumentar la dotación provincial probablemente, pudieron hacer algo que no quisieron ver y que todavía se resisten, una refundación de carabineros. ¿Hace cuántos años que viene la crisis del Paco Gate? Antes del ¿20 años? 2019, claro, ¿30 años? O sea, 2019 se destapó, pero exacto. ¿hace cuánto que se viene haciendo? ¿Hace cuánto que viene la crisis en investigaciones? Que costó un mundo, lo dijimos en otros capítulos, limpiarle la imagen. Y sin embargo, ahora la investigación está casi como estaba en tiempo de la dictadura. Así de desprestigiada. Entonces, ¿dónde estaban los líderes de aquella época? Y ahí viene la crítica a los 30 años, pues. Se preocuparon del desarrollo económico, un desarrollo que llegó a muy poca gente, pero ¿dónde está entonces el desarrollo del país? ¿En qué medían el desarrollo del país? Justamente en un país desarrollado económicamente, con un alto PIB, pero ¿dónde está la calidad de vida? Y la calidad de vida implicaba un nivel bajo en delincuencia. Lo que pasa es que aquí nos confiamos todos en que en Chile es imposible que haya delincuencia, es imposible que haya terrorismo. ¿Cómo van a poner bomba en Chile? Bueno, estamos viendo cómo poco a poco, bueno, la delincuencia ya aumentó. El terrorismo, porque esto que ocurrió ayer es terrorismo, está presente. Estamos a pocos pasos de que ocurran bombazos, qué sé yo. Entonces, Jorge, esto es una cuestión que Chile no fue capaz de prever. El crimen organizado fue creciendo lentamente y ya está instalado. Y sacarlo va a ser muy difícil. Claro, desgraciadamente este es un país reactivo, tú lo has dicho muchas veces. La experiencia histórica de Chile es que siempre tomamos carta en el asunto cuando ya está hecho el daño, ¿ya? Cuando vemos el asunto, no lo prevemos antes. ¿Ya? Esto es lo mismo que nos pasa con las catástrofes. Sabemos que todos los años llueve y que el agua va a correr por la quebrada y sin embargo se otorgan permisos para edificación en las quebradas. Ya sabemos que este es un país telúrico y sin embargo se dan permisos para construir en determinados lugares, como pasó en Concón, en las dunas, por ejemplo. ¿Te fijas? ¿Ya? Y claro, y cuando queda el daño, ahí recién, oh, oye, mira, deberíamos haber previsto esto, deberíamos haber hecho esto, deberíamos haber hecho lo otro. Y ahí viene la segunda etapa, y es la que estamos viviendo ahora con este mismo cruel crimen del fin de semana. Ya la etapa en donde ahora nos apuramos porque necesitamos determinadas leyes, pero cuando no teníamos apuro, ahí están durmiendo el sueño los justos en discusiones eternas en comités del Congreso, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que al final nunca se ponen de acuerdo.
Ya, es evidente, y con esto quiero terminar simplemente decir que es evidente que en Chile hace falta inteligencia, ¿ya? Pero no me estoy refiriendo a la inteligencia policial ni militar, me estoy refiriendo a la inteligencia racional, es decir, que con nuestro amigo Kant, del cual vamos a hablar hoy día, sí que hablamos en el último bloque, ya estaría impresionado de la falta de uso de la razón, ¿ya? O corta inteligencia de quienes deberían tomar muchas decisiones. ¿Qué Yo cree que solamente agregaría que a Chile le hace falta inteligencia de las dos que mencionaste. La inteligencia también de las instituciones, la inteligencia militar, Pero adelantarse a los hechos. Pero yo tengo, mira, parafraseando a un gran presidente chileno, tengo fe en Chile y su destino. O sea, no todo es malo. Tenemos instituciones, podemos echarla a hacer que funcionen mejor. Estamos conscientes de lo que está sucediendo. Ya tenemos herramientas, tenemos recursos, ya tenemos yo creo que la voluntad, y eso es importante. O sea, del presidente de la República, que hoy día lo vi en un acto muy emotivo, ¿no es cierto? Ahí con los carabineros, ya tenemos la voluntad de que esto es un problema que nos afecta a todos y que no podemos hacernos los lesos. ¿Ya? Entonces, dejémonos de mezquindades, dejémonos de ganancias chicas, ¿no es cierto? Dejémonos de tonteras, ¿ya? Porque esto es como que esto es un tsunami que se nos viene, ¿ya? Y algunos están reclamando por las toallas y por las sombrillas que quedaron en la playa. No, pues amigo mío, ¿ya? Bueno, Veamos el bosque, no los árboles. vámonos a la pausa con los amigos de la esquina del cerro. Tenedor libre en este momento en la carrilla 375 en la comuna de Recoleta. Todo lo que tú puedas comer. Tenedor libre para sushi y también para pizzas. Y también con el líquido incluido. Algo que nunca ocurre en los tenedores libres. Por 11.990, todo lo que puedas comer en sushi y en pizzas. Recuérdalo, en esto Vinto, la carrilla 375 en Recoleta. Vamos a la pausa y ya volvemos con lo que dejó la ENADE la semana pasada, la tensa conversación entre el presidente y los empresarios de Chile. Vamos y volvemos. Estamos de vuelta. Sin restricciones del día de hoy, 29 de abril del 2024. Nos fuimos a la pausa y volvemos también con la ayuda de los amigos de la esquina del cerro. En esto viene la guerrilla 375, tenedor libre para sushi y para pizzas, incluido el líquido. Por 11.990, todo lo que tú puedas comer, sushi o pizzas, en la esquina del cerro, Ernesto Pinto La Garrilla 375, en pleno barrio de Bellavista. Jorge, y Cuénteme. somos el programa más antiguo de la Pero radiotelefonía por digital chilena. supuesto, eso le iba a contar, pues desde 2017 ya estamos transmitiendo, estamos en nuestra octava temporada, ya, y eso nos convierte en los más antiguos, no los más viejos. Que seguramente lo somos también. Oye, a propósito de eso, también Pura experiencia nomás. debemos agradecer a la gente que nos está siguiendo en las redes sociales porque estas últimas semanas nos ha ido muy bien en la gente que no nos ve solamente en directo, sino también tenemos auditores que nos ven en diferido a través de Spotify, a través de YouTube y otras plataformas de streaming donde eh, suben nuestro programa, los amigos de la radio hoy. Así que muchas gracias a todos Muchas ustedes que gracias. no solamente nos están viendo hoy día en directo, sino que también nos están viendo durante la semana en este programa como si fuera un diferecto. George, la semana pasada fue una semana movida también en cuanto a noticias, básicamente porque se llevó a cabo el Encuentro Nacional de las Empresas, la ENADE, que se organiza todos los años, y donde, bueno, la organiza ICARE y ¿Y Carez? también ¿Mm? la Cámara de la Producción y el Comercio, la Ujú. CPC, ambas presididas respectivamente por la señora Karen Tal, en el caso ICARE, y Sí. por el señor Ricardo Mewes, en el caso de la CPC. Bueno, Ujú. y la recepción para el presidente Boric no fue la mejor, como no ha sido nunca de la mejor cuando hay un presidente que no es De no izquierda, ha sido de la claro, derecha. Es decir, claro. a lo único que han recibido bien ha sido a Piñera. ¿Y lo recibieron bien de nuevo, pues? Y lo recibieron bien de nuevo, sí. Pero yo me acuerdo no sé si la de nada se hacía, pero a Elwin le trataron muy mal los empresarios. Y sin En ese embargo, le, tiempo. le- le cuento una cosa, y sin embargo, le cuento una cosa, por ahí leí un comentario que ahora te lo compartí, de Pablo Piñera, Pablo, sí, Pablo Piñera, señalando de que qué bueno que estamos volviendo a los tiempos de don Patricio Elwin. Yo no sé qué tan bueno es volver a esa época. Bueno, que se refería a otra cosa lo que decía Pablo Piñera, que no, Sí, que sí, no, sí. que no viene al caso, sorry George, pero que no viene al caso de la NADE, de lo que estamos conversando. A Pablo Piñera, me acuerdo que estaba, tú te vas a acordar del Mm, Feliú, Manuel Feliú, era ya. uno de los altos directivos, que también fue candidato a senador, a diputado.
se llevaron respetuosamente, pero muy tirante la relación. Luego, incluso durante el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, que ha sido uno de los mejores gobiernos para los empresarios, pese a que ahora dicen que el mejor gobierno para el empresariado fue el de de Ricardo Lago. Ricardo Lagos, ¿ah? Mm. Pero también la relación con el presidente Frei en ese momento fue muy tensa debido al alza de tasas, ¿te acuerdas? Cuando vino la crisis asiática, Sí. que hubo un alza fuerte en cuanto a las tasas y estaba en el Banco Central. No me acuerdo en este momento el nombre, pero bueno, después me voy a acordar. Hubo muy fuertes las críticas al presidente Ruiz Tagle. Ni hablar del presidente Ricardo Lagos, porque recordábamos el otro día, al presidente Ricardo Lagos, como era el primer socialista que asumía en el gobierno después del derrocamiento de Salvador Allende, le dieron con todo. Ujú. Y ahí estaba en la presidencia de los empresarios. Se me va el nombre, lo voy a buscar en internet. Ya, Mientras tú hablas y lo voy a buscar. Pero también le dijo una sarta de cuestiones cuando se estaba haciendo la reforma. Primero la reforma de la jornada, acuérdate que se bajó a 48, 45, claro. que era imposible bajarla, que los costos eran muy altos, que no era el momento, etcétera, etcétera. Y ahora se repite prácticamente lo mismo, Jorge. Lo recibieron el presidente Boric de muy mala manera, con un discurso muy, muy ideologizado y donde le dijeron que no era el momento, que primero Mewes dice que el Estado no necesita más dinero, la presidenta de CARE señala que hay que hacer urgentemente una reforma al sistema político, y en fin, una serie de frases que reafirman lo bien, y soy sarcástico ahora, lo bien que lo ha hecho el empresariado en Chile y lo mal que lo ha hecho la clase política. Aquí pareciera que hay una disputa entre los políticos y los empresarios, y evidentemente los políticos de un sector, Ujú. no lo del sector que es más propenso a los negocios. En el fondo lo que estaban pidiendo, que sea más fácil trabajar para ellos, que sea más fácil formar empresas, que haya menos impuestos y que hayan reglas claras quiero decir, que siempre los empresarios han pedido reglas claras. Yo lo que quiero decir en esta reflexión, Jorge, es que acordémonos que nuestras pensiones obedecen exclusivamente a nuestras cotizaciones. Y nuestras cotizaciones son un porcentaje de nuestros sueldos. Es decir, si nuestras pensiones son paupérrimas en estos momentos, además de la mala gestión de las AFP, es por los pésimos sueldos que tenemos los chilenos. ¿Y de quién es responsabilidad los pésimos sueldos que tenemos los chilenos? Justamente del empresariado. Acordémonos lo que decían los empresarios a raíz del estallido social, que por más que lo quieran desvirtuar ahora y decir que fue un estallido delictual, esa semana de octubre, los que salimos a las calles de las ciudades de Chile, no éramos delincuentes, éramos ciudadanos que definíamos muy bien de que estábamos cansados de los abusos que nos hacían los mercaderes de las ISAPRES, de las AFP, del comercio, de la educación, etcétera, etcétera, y del pésimo servicio que recibíamos a cambio. Nos cansamos como consumidores, y esta cuestión no es más ideología que otra cosa, es una cuestión muy pragmática, nos cansamos como consumidores, como bien lo decía un amigo en común, George, que venía para acá. Entonces, los empresarios en aquella época, y hace 2 capítulos nosotros lo recordamos aquí, pusimos los links de esas noticias, reconocían que había gente que no llegaba a fin de mes con sus sueldos, reconocía que había una satisfacción de la gente respecto a la calidad de vida que tenían. Y ante eso, ellos mismos decían que había que subir el sueldo, había que subir las condiciones de vida de la gente, que tenían que ser un sacrificio. ¿Cómo se rieron esta gente, Jorge, cuando el obispado ofreció y habló de un sueldo digno? Mm. ¿Te acuerdas? Se rieron, se burlaron de eso. Llevamos años hablando de sueldo digno y no ha pasado nada. Desde el 2019 hasta ahora no ha habido un solo cambio. El sueldo mínimo sigue aumentándose, tarde, mal y nunca. Se aumentó ahora con este último gobierno, pero con la inflación rápidamente perdió el poder Claro. adquisitivo, el Ujú. aumento que hubo, es decir, prácticamente fue para compensar lo que se estaba pidiendo, para compensar la pérdida de ese poder adquisitivo, quiero decir. Pero cada vez que se quiere subir lo que sea el sueldo mínimo, hay críticas del empresariado y dicen que no es el momento. Cada vez que se quieren mejorar las condiciones de trabajo de los chilenos, hay críticas a ese mismo empresariado
Y también se dice que no es el momento. No es el momento porque sí o no es el momento porque no. Ahora que se ha querido, que se promulgó la ley de la nueva jornada de 40 horas, que ha sido gradual justamente para evitar este tipo de problemas, cuando tienen que bajar una hora, han tratado de aprovecharse para bajar 12 minutos diarios. ¿A qué trabajador le sirve trabajar 12 minutos menos cada día? Como bien dice la ministra, están atentando contra el espíritu de la ley. Estos mismos empresariados que se han cansado de hacer colusiones, colusión por las farmacias, colusión por el papel, la colusión por los pollos. Estos mismos empresarios que están involucrados en cuanto acto de corrupción hay. El otro día me estaba acordando de lo que tuvo que renunciar el gerente general de Cencosud por uso de información privilegiada. Tuvimos un presidente de la República que fue sancionado por uso de información privilegiada para vender unas acciones de la TAM. Tenemos un gran historial de empresarios que han estado más allá del límite de la ley y sin embargo hacen cero autocrítica y lo que están exigiendo, porque nos están pidiendo, es una reforma al sistema político, como si eso fuera a solucionar la calidad de vida de los chilenos. Mire, usted ha hecho un tremendo análisis. Yo creo que la gente que nos está escuchando le quedó súper claro, ¿ya? Yo solo quiero ser más, aclarar un detallito. Acá no estamos hablando contra el empresariado ni contra sus actividades. Lo que nos estamos refiriendo es que en ese sector hay algunos personeros, ¿ya? Que piensan que las relaciones empresa, Estado-gobierno son como las de un cliente, ¿ya? Me refiero a que aquí cuando yo leo el discurso de Mewe y él comenta que ellos aportan esto, ellos financian esto otro, él está como el compadre diciendo, oiga, yo estoy poniendo la plata, tienen que hacer lo que yo quiera, entonces, pues, no es así. ¿Ya? Esto no es así. ¿Ya? Por otro lado, el presidente Boris, tú dices, no lo recibieron bien. Recordemos que, que el tema de que ahora ya se está aplicando, ¿no es cierto?, gradualmente lo de las 40 horas, ¿ya? Es un logro, pero histórico extraordinario del movimiento obrero ya chileno. Estamos hablando de algo que se venía reclamando desde sus orígenes. Mira, el miércoles va a ser 1 de mayo. Vamos a recordar nuevamente a los mártires de Chicago. ¿Y qué pedían ellos? Ya pedían 8 horas, ¿no es cierto?, de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para estar con la familia. ¿Ya? ¿Te fijas? Y eso recién lo conseguimos ahora, nosotros, con esta ley de las 40 horas, recién. O sea, algo que nos beneficia a todos y que se viene reclamando desde finales del siglo XIX, ¿no es cierto?, plena revolución industrial. ¿Ya? Y sin embargo, acá siempre echa la ley, echa la trampa, en el sentido de que, mira, la vamos a descontar de 12 minutos a 15 minutos, o llega más temprano, llega más tarde. O sea, de una mezquindad para tratar siempre de burlar la ley. ¿Ya para qué? Para ganar 2 pesos más, 5 pesos más, 15 pesos más. O sea, perdóname, de una mezquindad, pero brutal, pues. Entonces, ¿Me das un segundo, Jorge? sí, por supuesto, agree que no, diga. ¿Te acuerdas que quede pendiente y me quedo con la bala A pasada ver, porque no me el gusta quedarme nombre, pendiente? Sí, de lo que pasó durante el gobierno de Ricardo Lagos. ¿era? Te lo voy a leer. En la misma oportunidad, estamos hablando de, eh, y antecediendo el discurso del presidente Lagos, el líder de la Confederación de la Producción y el Comercio, Ricardo Aristía, hizo una Ah, dura crítica al gobierno al declarar que por diversos motivos, durante los últimos años se ha pretendido debilitar la imagen del empresariado y que el país está en peor pie respecto de 5 años atrás. Ojo, estamos hablando del año 2000. Dentro de su locución, el representante empresarial emplazó a Lagos y le dijo, señor presidente, por favor, déjenos trabajar tranquilos. Hoy lo necesitamos más que nunca. Después de lo cual le propuso sellar un pacto de honorabilidad, digo, que implique terminar con esta absurda guerra de trincheras en momentos que hay más de 600.000 desempleados en Chile. Aristía insistió en que la actual situación económica por la que atraviesa el país, si bien es en parte responsabilidad de factores externos, también es culpa de cómo las autoridades han manejado la situación a nivel interno. Por ello, sacó a colación como factores que han frenado el desarrollo e inversión privada la promulgación de las reformas laborales, el seguro de cesantía, la reforma tributaria, el mal manejo en la crisis asiática y la paralización del proceso de privatizaciones. Jorge, ¿hace diga. cuánto estamos escuchando que se hablaba por la parte de la derecha, de lo bien que habían sido los últimos 30 años, de lo bien que había sido el gobierno de la concertación, de lo bueno que había sido el gobierno de Ricardo Lagos? Bueno, aquí hay un recordatorio, pues, Ricardo Aristía, oponiéndose a las reformas
tributarias, a las reformas laborales y también oponiéndose al seguro de cesantía, algo que hoy día lo damos por hecho, que no nos imaginaríamos vivir sin seguro de cesantía. Bueno, ahí están los empresarios, po. Los empresarios nunca han estado justamente de la mano del progreso, Jorge. Perdona que te Oiga, haya interrumpido. no, sí, sí, queda súper claro. Aristía, no sé por qué me suena a colusión también. Los pollitos, exactamente. Es Esto que fue en la mira, ENADE, ujú, Jorge, fue en la ENADE del año 2001, perdóname. 2001, imagínate, estaba en el 2024. Se cambian los nombres y el discurso es el mismo. Sí, no, y sabes qué también, yo encontré estuve leyendo lo que señaló el señor Mewe, ¿ya? Y hay una falta de prolijidad, hay una falta, digamos, pienso que simplemente fue un desliz, porque él señaló de que el riesgo país de Chile está terrible, o sea, nadie quiere invertir en este país, o sea, estamos pero súper mal. Y resulta que yo tengo aquí una noticia también de la semana pasada, en donde dice que el EMBI, uno de los indicadores que mide el riesgo país de Chile, que es calculado por JP Morgan y que publica el Banco Central, reveló que los primeros 19 días de abril promedió 119 puntos, su menor nivel desde febrero de 2018, cuando notó 116,95. El precio del cobre influyó en la cifra. Ya, esa noticia que parece como una noticia muy económica, muy de la página económica, ¿no? Ya, fíjate que básicamente lo que está diciendo es que Chile, ¿ya? Tiene menos riesgo país, y acá cito la noticia, ¿no? Dice, si se compara con la región, América Latina, Chile es el país que tiene el menor riesgo en abril. El país más cercano es Perú, que registró 150 puntos, le sigue Brasil, 199 puntos, Colombia 82 y México 309 puntos. Entonces, cuando Mewes, el juez, recibe al presidente y le dice poco menos que estamos, pero súper mal, falta la verdad, pues. O no alcanzó a leer esta noticia que yo alcancé a leer. O tal vez no la alcanzó a leer porque salió el mismo día y tal vez tenía el discurso preparado desde el año pasado, no sé. Pero ese es el tema, o sea, los empresarios quieren mostrarnos como que si no es por ello el país no funciona, ¿ya? Y que funciona mal porque el gobierno lo está haciendo pésimo, ¿ya? Y tratan de mostrar indicadores de que todo está mal. Y sin embargo, yo cuando leo prensa internacional y me encuentro que Chile está con mejor riesgo país, está con aumento de inversión, está creciendo. Ah, pero es que ellos quieren crecer. No sé, quieren crecer más que Estados Unidos. ¿Te fijas? O sea, perdóname, estamos creciendo dentro de nuestras posibilidades. ¿Ya? Y más encima se le olvida todo de que somos una economía abierta, una economía globalizada, y por ende todos los vaivenes económicos del mundo nos afectan directamente. Se le olvida algo básico de economía internacional. ¿Ya? Entonces, yo no estoy defendiendo el gobierno de Boris, ni este ni al otro, ni el de Piñera, ni el que sea. Simplemente las cosas en su lugar. ¿Ya? Y si usted quiere asumir un riesgo como empresario, bueno, hágalo. ¿Ya? Es su riesgo. ¿Ya? Las reglas son claras. ¿Ya? Y recuerde que no son una casta especial ni un grupo especializado, ¿ya? Sino que los beneficios tienen que ser para todos, no solo para ellos, ¿no? Mira, Jorge, yo creo que Dígame. aquí el problema está tal como hemos señalado, en que Chile es un país que evidentemente está en vía de desarrollos. A veces hemos estado más cerca del desarrollo, otras veces más lejos. Yo la verdad que nunca he sabido cuál ha sido siempre ese umbral, eh, porque nunca lo han explicado claramente, pero se usa para el beneficio de cualquiera. Pero yo creo que siempre hemos dicho, yo bromeo con que la raza es la mala, etcétera. Pero yo creo que aquí para bailar se necesitan dos, y en este caso se necesitan varios elementos como para ser un país en desarrollo. Y uno de los componentes más importantes es el empresariado. Y con decepción pienso que el empresariado chileno es bastante provinciano. Por más que se la quiera dar de primer mundista, creo que es bastante provinciano, bastante anticuado, decimonónico, diría yo, y Ujú. muy poco innovador. Ellos definitivamente están en contra, como que tienen un modelo de gestión muy sencillo nomás. Ganar, 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 no importa cómo, arrasando el medio ambiente, deforestando los bosques, terminando con el agua, etcétera, y ganando, así como Tío Rico, el personaje de Walt Disney, Ujú. que era avaro a más no poder, para engordar, 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 y de repente a lo mejor terminar enfermo por esa gordura y terminar reventando. Mira, fíjate tú que Chile tiene un gran problema de salud, y uno de los problemas graves es que son las bebidas azucaradas que nosotros consumimos. El presidente de Coca-Cola, en Bonor, en la embotellera del norte, está en contra del nuevo impuesto a las bebidas. Dice que es absolutamente arbitrario.
Pero hay un dato, 31,2% de los chilenos tiene obesidad. Un hogar promedio en Chile compuesto de 3,3 personas compra mensualmente 23 litros de bebidas azucaradas. Y Coca-Cola es el mayor contaminador, además de plástico en el mundo. O sea, este señor, presidente de la Coca-Cola, se niega a pagar impuestos, pero porque él está viendo su negocio, pero no Claro, está pues, viendo el ambiente en el cual vive. Entonces, es como la teoría de los sistemas que nos enseñaron cuando nosotros estábamos estudiando. ¿Eres parte de un sistema cerrado, como una piedra, o eres parte de un sistema que está dentro de un supersistema y así sucesivamente? Porque si finalmente yo he hecho perder mi sistema, es lo que estamos hablando también del medio ambiente. Va tanto la deforestación de este asunto que en algún momento nos vamos a quedar sin árboles, ¿no es cierto? No vamos a poder vivir, pero ganamos plata, po. Ganamos plata exportando eh, árboles a Japón o donde sea. Y yo veo así al empresariado chileno, Jorge, realmente poco innovador. ¿Qué hace la AFP, por ejemplo, respecto de los pésimos resultados que ha tenido en los últimos años? ¿En qué innova? No, la única solución es que le aumenten un 60% los ingresos. ¿Cómo? Con el 6%, 6 puntos del aporte patronal, que claro. vayan íntegramente para sus arcas. Entonces ya, con un 60% más de mis ingresos, yo voy a hacer mejor el trabajo. Oye, a mí me encantaría llegar a mi trabajo y decirle a mi jefe, ¿sabéis qué? Yo sé que tú estás desconforme con mi trabajo, pero aumenta un 60% el sueldo y te aseguro que lo hago mejor. ¿A quién le van a decir eso? O que el directorio de mi empresa hable con los accionistas y les diga, ustedes están desconformes con nosotros, pero auméntenme en un 60% el presupuesto y estoy seguro que lo vamos a hacer mejor. ¿Dónde se ha visto eso, vos, Jorge? Y ese es el nivel de nuestro empresario. Yo creo que en mi crítica va por ahí. Tenemos mucho que crecer la clase trabajadora, sin lugar a dudas. Tenemos mucho que crecer y los trabajadores lo saben, porque vaya que se han capacitado el último tiempo y vaya que están en constante capacitación. Tenemos mucho que crecer en nuestra clase dirigente política. Claro que sí, claro que sí. Unos saben más que otros, pero se tiene que renovar. Pero los que no reconocen que se tienen que renovar también son justamente los empresarios. Y mientras tengamos empresarios como el tipo que tenemos ahora, va a ser un verdadero lastre para las aspiraciones que tenemos a llegar al desarrollo, Jorge. Sí, mira, yo quería señalar algo más amable ahora. O sea, es evidente que nosotros tenemos una mirada muy crítica al empresariado, pero no es por una tendencia ideológica ni es porque seamos peladores, simplemente son los dichos de ellos, es cosa de leer lo que dicen. Acabamos de comentar lo de Mewe, tú comentaste lo de hace más de 20 años, ¿no es cierto?, de Aristía. Ya yo te podría comentar de lo que opinaban los empresarios chilenos del siglo XIX, po, ya los que le Claro, hicieron los que le hicieron la guerra civil a Balmaceda, por ejemplo. ¿Te fijas? En donde para ellos, por ahí hay un caballero que dice, solo nuestra opinión es la única que cuenta, el resto solo es chusma nomás. ¿Te fijas? O sea, ellos se tienen en un pedestal. Ya, pero cuando el pedestal les tiembla porque el negocio les salió mal, acuden inmediatamente a los ahorros de nosotros, ¿no es cierto?, los trabajadores, ¿ya? Y a la ayuda del Estado. Entonces ahí el Estado sirve, po, ¿te fijas? Entonces, ¿por qué no somos más humildes y reconocemos, como lo dice el presidente Boric, y lo dice claramente acá, lo cito, dice, a 2 años de iniciar nuestro gobierno, quiero convocarlos a metas ambiciosas que no pueden ser logradas si caminamos por separado. O sea, evidentemente, Estado y empresario tienen que ponerse de acuerdo, ¿ya? Porque así la mejora es para todos. Esto no es una competencia que lo hace mejor. Aquí los empresarios hace rato que están en la competencia que nosotros, la empresa privada, somos los mejores, el Estado no sirve para nada, bla, 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 bla. Pero cuando necesitan algo, corren al Estado. ¿Acaso, mira, pongamos un ejemplo súper actual que estaba ahí, ahí en la palestra, el tema de la industria Huachipato, una industria que nació al alero de la Corfo, una industria estatal, pero que se privatizó. ¿Ya? Y mira cómo está ahora, incapaz de competir en un mercado mundial ya contra el gigante chino. ¿Ya? Bueno, si fuéramos súper neoliberales, está bien que quiere, porque quieren todos sin empleo nomás. ¿Por qué? Porque la empresa no tiene cabida en una economía libre de mercado, compitió y perdió. ¿Ya? Pero no, vamos pidiendo al Estado que le ponga más impuestos a los chinos, que recontrate a esta gente, que reconvierta la zona. O sea, papito Estado tiene que hacerse cargo de los errores de un directorio de empresarios privados que llevaron una empresa que antes era, que le dio desarrollo al país, la están llevando a la quiebra y su desaparición. ¿Te fijas? Entonces, pongamos las cosas como tú dices, la pelota en el piso. La pelota en el piso es que el Estado tiene que cumplir una serie de tareas.
¿ya? Pero los empresarios no pueden sustraerse de las propias. Las empresas no existen porque a un caballero se le ocurrió o un caballero tenía capital para hacer un negocio. Las empresas existen porque tiene trabajadores, porque hay materias primas, porque hay recursos naturales, porque hay un mercado mundial. O sea, las empresas existen, como tú lo dijiste muy bien, en un ecosistema, ¿ya? ¿Te fijas? Y no subsisten solas. Y cuando tratan de subsistir solas, simplemente el mercado se las come. ¿Ya? Y ahí es donde empiezan a lloriquear. Entonces, me molestó el discurso de Mewes, más encima él dijo que ahora estábamos pagando un impuesto nuevo, ¿supiste esa? ¿Ya? No. El impuesto a la violencia, Ah, la ¿ya? seguridad, claro, Y se, claro. y se, y se lo achacó al gobierno, como si el gobierno estuviera ganando algo con esta ola delictiva y de violencia, que no es nueva, ¿ya? Porque aquí la gente cree que, mataron a estos 3 carabineros y nunca eso había pasado antes en Chile. Yo lo estaba escuchando en las noticias eso. Oye, revisemos los anales de este país y desde la llegada de los españoles que la violencia se ha impuesto en este país. Pues entonces, no nos pongamos ahora que hoy es tan terrible. Simplemente no podemos aceptarlo, ¿ya? Pero, como dijo el presidente Boris, si vamos por caminos separados, no vamos a llegar a ninguna parte, pues. ¿Te fijas? Y yo soy optimista igual que el presidente Boris. Después se refirió al tema del carbón, del litio, ¿no es cierto? El tema del cobre. O sea, en realidad, ya estamos creciendo dentro de nuestras posibilidades. ¿Ya? Y si lo hacemos bien, podemos aspirar, como tú señalas, algún día a cortar la brecha al desarrollo. ¿Ya? Y tal vez no nosotros, yo ya lo tengo descartado, pero sí nuestros herederos ya puedan tener un país mejor. Mira, para terminar, nos vamos a ir Sí, a comerciales, pero para terminar quiero retomar un poquitito lo que tú dijiste. Si hubiera sido una medida tan extrema como la que tú hiciste, ya se hizo aquí en Chile. Aquí se dejó quebrar a Yarur, a Sumar y a Panal. claro. Aquí se dejó quebrar todo el mundo de la industria textil. ¿En qué tiempos? Sí, en los 70. Adivinen ustedes en qué tiempo. Cuando estaba en su apogeo el modelo neoliberal que ahora nos está guiando. Sin embargo, ahora afortunadamente la gente de Huachipato y la gente de Talcahuano estamos viviendo en democracia. Y afortunadamente los tocó un gobierno de izquierda porque los diputados de derecha tuvieron que hacerse cargo del sentir de la ciudadanía para exigir que se metiera el Estado. Lo mismo que están haciendo ahora con las ISAPRES. Justamente el salvataje están haciendo a las ISAPRES a través del gobierno a través de la oposición, digamos, de los parlamentarios de la derecha, es una mutualización de la deuda. Claro. Ellos nos están haciendo partícipe a todos nosotros de pagar la deuda de las ISAPRES. De suma ¿Por la qué? gestión. Claro, pues de suma a la gestión. Entonces, bueno, si van a ser neoliberales, sean consecuentes y neoliberales hasta el fondo. Por último, yo creo que una de las fallas más grandes que existen de los empresarios y que no lo reconocen, pero el otro día otro economista, Paul Fontaine, que reconoció estar de acuerdo con lo que dicen los empresarios en cuanto a qué, en cuanto a que no están de acuerdo con la política del gobierno, etcétera, etcétera, reconoció que el gremio empresarial es altamente ideologizado. Ahí está la razón. Cuando son altamente ideologizados, que no son neutros, como dicen muchos, que se preocupan de hacer negocios solamente, eso no es Mm, neutralidad. Cuando son altamente ideologizados, este país no va a salir nunca de el nivel paupérrimo de su economía como el que tenemos ahora y como el que hemos tenido siempre, que sus aspiraciones eran otras, pero bueno, respetando las reglas del juego. Por último, cuando hablé de la crisis asiática, la gran crisis que se le vino al presidente Frei Ruiz-Tagle en aquel momento, el presidente del Banco Central era Carlos Massat y el ministro de Hacienda era Eduardo Aninat. Y ellos se comieron las tremendas críticas también del mundo empresarial. Sin embargo, hace muy poco siempre se dijo que los gobiernos de Elwin, que el mm. gobierno de Frei Ruiz-Tagle y que el gobierno de Ricardo Lagos había sido lo mejor que había pasado en el mundo mundial chileno. Vámonos a la pausa y ya vamos a volver con un dato importante, con la vida de Immanuel Kant. Pero nos vamos gracias al apoyo de los amigos de la esquina del cerro en estos Pinto de la Guerrilla 375, tenedor libre para sushi y para pizzas, incluido el líquido. 11.990, todo lo que puedas comer en sushi y en pizzas en Ernesto Pinto de la Guerrilla 375, la esquina del sabor, pleno barrio de Recoleta. Nos vemos. Ya estamos de vuelta en Sin Restricciones, el programa del debate y la contingencia en la radio hoy, programa más longevo de la radiofonía digital chilena. Y estamos aquí gracias a la esquina del cerro, en Ernesto Minto de la Carrilla 375, en pleno barrio de Bellavista, la comuna de Recoleta. Tenedor libre para sushi, pizzas, incluye el líquido, ya saben. La esquina del cerro, Ernesto Pinto de la Carrilla 375, de martes a domingo, de 10 a 21 horas, y es amistosa con los perros, con las mascotas, quiero decir. Con las mascotas y el gatito también, ahí, el Michi. Hablando, Jorge, usted, quiere
Le quiero decir algo Dígame, bien sinceramente, George. por favor. A mí estos temas cuando usted saca de filósofo antiguo me aburren, George. ¿Por qué No, sí, sacaste a Kant sí. ahora? Ya, contémosle a la ¿Qué gente, tiene que porque ver Kant con lo ahora, George? bueno, si nos vamos directamente a la aplicación de don Immanuel Kant, es muy sencillo. ¿Ya? Kant planteó un imperativo categórico, así lo denominó él. ¿Qué es este imperativo categórico? Él se refiere a que nuestra conducta como seres humanos, ¿no es cierto?, aparece normada, ¿ya? ¿Ya? La normamos por reglas que vienen desde afuera, ¿ya? O sea, somos heteronormados. O sea, cuando usted le dicen, por ejemplo, no cruzar aquí, ¿ya? No pisar el pasto, no hagas esto. A los niños siempre les decimos, no tomes eso, ¿no es cierto? Ya es una norma que le estamos imponiendo desde afuera. Bueno, Kant, que creía en la razón humana y creía en la plena libertad del ser humano, decía, no, pues, ¿ya? Usted use la razón, ¿ya? Y impóngase usted sus propias normas, pues. ¿Se fija? ¿Ya? O sea, no dije que no sea heteronormado, sea autonormado, ¿ya? O sea, eso es básicamente la idea de Kant, de que como somos Pero seres para eso hay que tener racionales, un tremenda espalda ya, moral, po. pero mira, pero claro, pero que viene el tema, o sea, porque hasta ahí yo podría decir, bueno, hago lo que quiero entonces, pues, don Kant me dio permiso, ¿ya? Exacto. Claro, porque son mis propias normas. Ah, pero Kant dice, no, ya usted esa norma tiene que basarla, ¿no es cierto?, en algo ético, en algo moral. Es decir, siempre tú tienes, cuando piensas en una norma, tienes que pensar que esa norma tiene que ser de carácter universal. O sea, tiene que ser una norma que pueda ser aplicada a todo el mundo y en todo momento, y en toda época y en toda era. ¿Te fijas? Entonces, ay, no es tan fácil. Entonces, Pero es siempre, autodisciplina, pues, George. claro, ahí ponemos entonces el típico ejemplo de la mentirilla. Entonces, cuando uno le decía, bueno, señor Kant, mentir es malo entonces, o sea, pero a veces es bueno, porque por ejemplo, cuando tu señora te pregunta, estoy muy gorda, y tú le dices, no, mi amor, se ve espectacular, pero estás mintiendo, ¿no es cierto? Te Bueno, voy a acusar. Kant te diría, yo te pongo un ejemplo que la gente siempre sale, le hacemos esa broma a las mujeres, generalmente, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ya? Entonces Kant diría, no, pues, usted está mintiendo y eso no es bueno. O sea, aunque sea una mentirilla piadosa, ya no es bueno. Entonces, claro, ahí salen ejemplos muy rebuscados, como que Kant entonces nunca creyó en el viejito pascuero, te fijas, porque es una mentira, ¿no? Claro. Entonces, decirle a los niños que viene el conejito de Pascua, traerle huevito, o que viene el ratoncito Pérez a cambiarle el dientecito, todo estaría en contra del imperativo categórico de Kant. ¿Te fijas? En el sentido de que Kant dice, somos racionales, somos libres, tenemos que actuar de acuerdo a eso, ¿ya? Y por ende, ese actuar siempre tiene que ser ya universal, tiene que ser una norma universal, una norma para todos y para todos los tiempos. Y por eso que es un imperativo categórico. Entonces, Entonces, ¿qué le claro, diría Kant a nuestros empresarios? Kant lo habría mandado a toda la punta del cerro porque era un gran dialogante, ya, pero un gran profesor, pero no tenía mucha paciencia precisamente con todas estas mentirillas. Pues, y ese es el tema. Kant fue simplemente un académico, ¿ya? Y la gran crítica que le hacen a Kant hasta el día de hoy es esa, de que él, en el fondo, nunca reconoció la verdadera naturaleza humana. Como otros filósofos, por ejemplo, don Thomas Hobbes, que declaró que el estado natural del ser humano era la lucha de unos contra otros, pues siempre yo te voy a tratar de ganar algo o conquistarte algo, robarte algo, ¿te fijas? Entonces es el estado natural y por eso que Hobbes era partidario de un estado absoluto donde las normas se aplicaran a rajatabla, ¿no es cierto?, para mantener el orden. De ahí viene Rousseau que dice, no, somos libres, ya, y somos buenos, nuestra naturaleza es bondadosa y por ende vamos a ser, digamos, los mejores, sí, pero la sociedad nos corrompe, ¿ya? Entonces ahí escribe el Emilio, donde cuenta la historia de este personaje que es súper inocente, pero llega a la ciudad, se conoce a la gente y ahí lo corrompen, pues Emilio, ¿no? Se pone mentiroso, bueno, al trago y otras cosas. ¿Te fijas? Y ahí aparece nuestro amigo Emmanuel Kant que dice, no, no es tan así. Kant reconoce la naturaleza humana es dicotómica, o sea, tiene dos caras, ¿no es cierto? Una cara antisocial, egoísta, yo quiero esto y lo quiero para mí, ¿ya? Estoy pensando en el empresario. ¿Ya? Y la cara social, porque dice, pero esto es bueno para todos, tengo que ponerme los zapatos del otro, tengo que compartir, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, El Kant, que había empresariado chileno en el 2019. una cosa así, claro, entonces Kant dice, convivimos con esta insociable sociabilidad. Bueno, señor Kant, ¿cuál es la respuesta? Muy sencillo, ¿ya? El bien superior, ¿ya? ¿No es cierto? Ese es lo que tenemos que impulsar siempre, el bien mayor, el bien superior. ¿Cuál es el bien mayor? ¿Cuál es el bien superior? ¿Ya? El que yo consiga mis fines egoístamente, que consiga los fines entre todos, aunque tengamos que para ello ceder un poco. Entonces Nadie Kant es gana así. si no ganamos todos. Exactamente, ya, porque Kant le cuento una anécdota, él fue ferviente partidario de la Revolución Francesa, pues, y eso que vivía en uno de los estados más despóticos de Europa, él era súbdito del rey de Prusia, la antigua Wow. Alemania.
¿te fijas? Wow. Y sin embargo, él estaba constantemente buscando información acerca de la revolución, y pese a los excesos de la revolución, la violencia, el terror, todas esas cosas que nosotros sabemos, ya él, consciente, ¿no es cierto?, de la brutalidad, nunca perdió la fe en el espíritu humano. ¿Y cuál es el espíritu humano según Kant? La razón y la libertad. ¿Te fijas? Porque él siempre se considera, y incluso escribió un opúsculo denominado ¿qué es la ilustración? Porque él siempre se consideró un ilustrado. Y de hecho, siempre cuando hablamos de la ilustración pensamos en Rousseau, en Voltaire, en Montesquieu, y se nos olvida que el gran filósofo de la ilustración fue don Immanuel Kant. Lo que pasa es Mira que tú. él nunca salió de su pueblo, nunca salió. Incluso le ofrecieron buenas cátedras en otras partes de Alemania y nunca quiso. ¿Ya? Estaba en Prusia, pero ¿en qué pueblo estaba él? Él nació en el 22 de abril de 1724, y ahora ya me voy a la efeméride, pues por eso se cumplieron 300 años su nacimiento y por eso lo estamos recordando, ya, y de plena actualidad su pensamiento, el 22 de abril de 1724 en Königsberg, Prusia Oriental, ya, hoy día Kaliningrado, esa esquinita que queda por ahí. Ahí a Juanito ya le había mandado unos mapas, unos monos, no sé si los tiene por ahí, ya, pero parece que no alcanzó, porque está un poquito ocupado. Ya, justo si uno ve el mapa actual de esa zona, queda ahí entre Lituania y Letonia, una esquinita que le pertenece a Rusia todavía. ¿Ya? O sea, Así ya, que, ya, perfecto. Fue parte de la Unión Soviética. claro, no, y todavía es parte de Rusia. ¿Ya? O sea, el puerto de Kiel, que hasta la Segunda Guerra Mundial fue alemán, ¿te fijas? Ah, puerto de Kiev, ya. Kiel, Kiel, Ah, Kiel, ya, aquí. Kiel, claro. Se llamaba ¿Quién es? Königsberg, después se llamó Kiel, ¿ya? Y después llegaron los soviéticos y le pusieron Kaliningrado. ¿Quién está en primera? ¿Ah? Un chiste malo Ah, de Gabo Di Costello. ¿quién está? Ya. Bueno, la cosa es que, de veras, pues, buena. Mira, ya que te acordaste de Audi Costello, ¿saben quién está de cumpleaños hoy día? Nada que ver con Can, pero quiero igual saludarlo. ¿Ya? Hoy día, un día como hoy, ¿ya? Pero de 1954, perdón, 59, cumple 65 años. Eh, Jerry Seinfeld, el famoso Dale, cómico. estás obsesionado con él. Es que es muy gracioso. O sea, piensa que sus capítulos son de la década del 90 y uno los ve y son plenamente actuales. Patipo. En lo irreverente. Bueno, la cosa es que don Emmanuel Campbell, vamos a nuestro amigo, él nació en Kiev, ¿ya? Y perdió a su madre a los 11 años, ¿ya? En una familia muy de pietistas alemanes, o sea, muy religiosa, ¿ya? E incluso el papá Perdón, ¿de qué aspiraba, dijiste? ¿Pietistas? pietistas, una denominación de una iglesia evangélica en Alemania, ¿ya? ¿Ah? Por la piedad, muy piadosos, ¿no es cierto? Pietistas, ¿ya? Varios hermanos que perdió, muchos de ellos de pequeña edad. Él tuvo la suerte de sobrevivir, digamos. En ese tiempo las familias tenían altos hijos porque las enfermedades se llevan la mayoría de los niños en la más tierna infancia, ¿ya? Pero él a los 11 años fallece su madre, que había sido su gran mentora, ¿ya? Y a los 22 su padre. Entonces él a los 22 años tuvo que hacerse cargo de todos sus hermanos. ¿Ya? Como le quedan 5 todavía, ¿ya? De todos sus hermanos, ¿ya? Y él lo hizo convirtiéndose en profesor particular, hacía clases particulares. ¿Te fijas? ¿Por qué? Porque él ingresó a la Universidad de Königsberg, que era muy prestigiosa en ese minuto, ya logró ingresar a la Universidad de Königsberg, pese a que él no tenía gran fortuna, no era gente de fortuna, no eran nobles, no eran aristócratas. Ya se llevaba con gran esfuerzo, logra entrar a la universidad, ya, pese a perder a sus padres, logra sacar adelante su carrera, ya, y finalmente, ya, cuando ya tenía 35 años, se convierte en doctor, ya, ya, y consigue ya la venia docendi, que era el permiso para hacer clases. ¿Te fijas? Ya, pero ahora ya era algo legal. ¿Te fijas? Entonces, a partir de ahí, él va a luchar por convertirse en catedrático de la Universidad de Königsberg. Incluso va a llegar a ser el rector de la universidad. Te fijas, con los años. Pero en realidad lo que yo creo que les quede claro es que la vida de Kant aparece como una vida súper tranquila, sin mayores aspavientos. ¿Ya? Una persona como tú, como yo, que vive toda su vida en una ciudad y que su única aspiración es conseguir una cátedra en la universidad. ¿Te fijas? Y con mucho esfuerzo, haciendo clases particulares, ¿no es cierto? Sobre todo a la gente de la aristocracia y la nobleza de Prusia, ya consigue mantener a su familia, aunque él no tenía mucho contacto con ellos. Se preocupó de todos sus hermanos, pero no tenía contacto porque siempre se disculpaba diciendo de que él estaba demasiado ocupado en pensar sus problemas. Y cuando hablamos problemas, me refiero a la filosofía. O sea, él estaba obsesionado con la filosofía y la metafísica. ¿Quiénes fueron sus mentores? O sea, más que sus mentores, él estaba profundamente influenciado y profundamente impactado por la filosofía de los utilitaristas británicos, filósofos ingleses, como David Hume, ¿ya? ¿Ya? La filosofía racionalista de René Descartes, de Francia, ¿ya?
un gran filósofo alemán, Gottlieb Leibniz, matemático, ¿ya? Entre otros, ¿te fijas? ¿Ya? Y sin embargo, él logró sustraerse de toda la influencia de todos estos personajes, ¿ya? Y crear su propia filosofía, ¿te fijas? Pero le va a llevar toda la vida. Él publicó varios opúsculos pequeños previos, pero la obra máxima de él la publicó, ¿sabe a qué edad? ¿No? 57 años. Ah, mira, A los 57 años, él en 1770, 1781 publica La crítica de la razón pura, donde plantea su teoría filosófica acerca del conocimiento, cómo conocemos. ¿Te fijas? ¿Ya? Así que, como el libro fue considerado muy complicado, muy denso para la época, se hicieron reseñas. Entonces, él después va a hacer como un resumen, ¿ya? Donde lo explican. Y ese resumen va a ser el más vendido, va a ser bestseller en Europa. O sea, con eso va a conseguir su fama. ¿Te fijas? Después, 7 años después, publica La crítica de la razón práctica, donde habla del ejercicio que estábamos haciendo recién, eso de que, qué es lo moralmente reprobable y qué no. ¿Te fijas? Entonces, ahí donde, en este segundo libro, Crítica de la razón práctica, él habla del imperativo categórico, que probablemente es el aporte más grande, digamos, que hizo filosóficamente hablando. Y 2 años después, en 1790, ¿ya? Él es que publica La crítica del juicio, ¿ya? ¿Ya? Donde comenta acerca de cómo decidimos, por qué decidimos, todo el proceso de la decisión. En el fondo es como que toma de los dos libros anteriores y acá dice, bueno, y aquí lo aplicamos a la realidad pura, ¿te fijas? ¿Ya? Con los años y la reflexión pensó más allá incluso, quiso ir más allá, y para 1795 va a publicar una obra que es notable que se llama Sobre la paz perpetua. ¿Y por qué digo que es notable? Mira, de plena actualidad. Porque él, apelando a la sociable insociabilidad humana, que ya les comenté, ¿ya? Él va a señalar de que la tarea de los seres humanos, ¿ya? Nuestra misión civilizadora como seres humanos, ya es alcanzar la plena armonía para poder desarrollarnos plenamente como seres humanos. O sea, la única manera de que tú, yo, todo el mundo podamos ser seres humanos y desarrollarnos y alcanzar nuestros propósitos, nuestras metas, ya poder vivir, ¿no es cierto? Es a través de ya la construcción de la paz. Y esa es la gran tarea. ¿Ya? Y él habla del medio ambiente incluso, ¿ya? Estamos hablando, imagínate, 1795, y le está hablando de la importancia, ¿no es cierto?, del respeto a las otras formas de vida, ¿ya? De la naturaleza, le habla mucho de la naturaleza y cómo tenemos que relacionarnos con ella, ¿te fijas? Y propone, ¿ya? Que todas las naciones se reúnan, ¿ya? Y formen una sociedad para impulsar el progreso, la razón, la felicidad humana y la paz. una sociedad como la Sociedad de las Naciones. Exactamente, él propone, ¿ya te fijas? Este último libro le trajo problemas con el Federico II de Prusia, O el sea, rey. prácticamente 150 años antes. Él ya estaba proponiendo, o sea que no inventó nada nuestro amigo, el presidente de Estados Unidos en 1918 cuando propuso los 14 puntos, dijo que formar una sociedad de naciones. No estaba No, pero proponiendo mira, nada nuevo, te lo Wilson. estoy diciendo ¿Ah? cuando este tipo lo está Claro. haciendo, cuando con la pleno apogeo de las colonias, pues Jorge. Oye, y está en plena Revolución Francesa, Prusia era uno de los reinos más intolerantes de la época, era un estado militarizado. Ya, más encima, en estas guerras que hubo entre Prusia y Rusia, Königsberg pasó a poder de Rusia, y el emperador ruso mandó llamar al tiro, lo quería llevar a Moscú, ¿ya? Como especie de trofeo de guerra. Él no quiso retirarse y pidió permiso para seguir trabajando nomás como filósofo y su cátedra en Königsberg, pero los rusos lo tenían en la lista, ¿sí? Igual que ahora, lo tenían en la lista, este caballero tiene ideas revolucionarias, más encima era simpatizante de la Revolución Francesa, entonces, O sea, progresista, carta cabal, pues. ¿y sabes qué? Y cuando le preguntan, él siempre se lo mismo, decía, simplemente usando esto, la razón, simplemente usando la razón, ¿te fijas? Jorge, a propósito de esto que lo he dicho varias veces, un ¿Sabes paréntesis. cuál es la frase preferida de él? Atrévete a pensar. Esa es la frase preferida de nuestro amigo Kant. Atrévete a pensar, dime. Mira, no, como para otro día, Jorge, me ¿Ya? gustaría escudriñar de dónde viene el lema de nuestro escudo, por la razón o la fuerza, Sí, de todas maneras, sí, muy interesante. Sí, porque es polémico. sí, no, lo creó don José Miguel Carrera, lo creo, así que ahí lo vamos a contar con detalle. Ahora Bueno, te quería contar, sí, como nos quedan unos minutitos, quería contarte, pero cosas más personales de él, o sea, ya les conté quién era el filósofo, ya les conté su gran aporte, sus grandes ideas, ya, te voy a dar otro dato, otro datito, ya, los que les gusta la filosofía van a saber a qué me refiero, ya, él va a influenciar a don George Hegel, ya, y la filosofía hegeliana es la que va a estudiar después nuestro amigo Karl Marx.
Ujú, ¿Te fijas? O sea sí. que realmente cuando uno piensa en los filósofos más importantes de la historia, siempre pensamos en Platón, Aristóteles, ¿no es cierto? ¿Ya? En los griegos, ¿ya? Pero podríamos decir que desde de la época moderna, después de René Descartes, ya con el que el pienso luego existo, el más importante y más influyente hasta nuestros días es probablemente don Emmanuel Kant. A todo esto él se cambió el nombre, no se llamaba Emmanuel originalmente, tenía otro nombre alemán, ¿ya? Pero como él era latinista, porque hablaba y escribía latín perfectamente, ¿ya? ¿Ya? Él decidió ponerse el nombre de Immanuel. Cuando aprendió hebreo, también lo hablaba y lo escribía, ¿ya? Cambió su nombre por Immanuel. Y usted sabe que Immanuel, un nombre de origen hebreo, significa Dios con nosotros. Ah. Así que igual se sabía el tipo. De hecho, era muy humilde, muy sencillo. Dicen que era muy buen conversador, Y pero que Manuel, le. como y nació. Claro. Bueno, pero mira, aquí hay cosas que te van a gustar a ti de don Emanuel, ¿ah? Por ejemplo, le cuento que como era un excelente matemático, ¿ya? De hecho, su cátedra era de lógica y metafísica, ¿ya? O sea, el tipo era un cerebro, ¿ya? Y como era, Eso, eso es lo que le quita el mito de que los humanistas no son matemáticos. para que usted vea, o sea, que Yo es parte conozco a de, muchos, ¿se acuerda usted, Jorge, de algunos, no? a ver, Algunos ah, que se bloquean, que no, yo no sé matemáticas, decían. bueno, pero usted sabe que la flojera manda. Es más fácil negarse que aceptarlo, pero bueno. No, y mira, lo más simpático, y me acordé de usted porque encontré esta anécdota muy simpática. Él, el de joven, ya te conté que no provenía de una familia rica, ¿no es cierto? Y de hecho, él tenía había un conde, ahí un noble que lo protegía y lo invitaba siempre a las tertulias de su casa y lo sentaba siempre a la derecha de su señora, ya porque la señora ella la líder de estas tertulias. Entonces él era como el profe de la aristocracia prusiana, te fijas, y lo respetaba mucho por eso, pero él no era noble y no lo pasaba bien económicamente. Con gran esfuerzo crió a sus hermanos, ¿ya? Y después se logró comprar una casita, juntando platita. Pero ¿sabes también cómo obtenía recursos? Como era matemático, de joven, ¿ya? De joven, ¿ya? Él acostumbraba a jugar al billar y a las cartas, ¿ya? ¿Se fija? Y jugaba generalmente con oficiales del ejército prusiano y después, durante la ocupación rusa, con oficiales rusos. Y así se hacía una pequeña fortuna. Porque como era muy buen matemático, era un excelente jugador de billar y Ganaba un la excelente, carta. claro, y un excelente jugador de cartas. ¿Te fijas? Era extraordinario. ¿Ya? Él tuvo un gran amigo, ¿ya? John Gray, que era un británico, que era comerciante, que estaba establecido en Königsberg, ¿ya? Y conversaban de todo y todo el tema. Él nunca se casó, don Immanuel Kant, ¿ya? Probablemente por una timidez crónica que tenía, por una parte, y por otra parte porque nunca tuvo la fortuna necesaria para poder conformar un hogar. ¿Te fijas? Nunca ganó lo suficiente. ¿Ya? Y también porque él se concentró, pero plenamente en su filosofía. O sea, ya desde los 30 años en adelante, que él lo único que hacía era pensar, escribir y preparar el libro que va a publicar, imagínate, a los 57 años. ¿Te fijas? Así que había algo, ya con los años se fue poniendo más maniático, más meticuloso. Te voy a contar una anécdota. Su amigo inglés era tan inglés para sus cosas que se juntaban siempre a la misma hora en el mismo café, a las 5 de la tarde, a tomar su tecito. ¿Ya? Y un día que Kant llegó a las 5, un minuto, el inglés se paró, indignado, y lo dejó solo, porque había llegado un minuto tarde. Entonces la gente de Königsberg, ¿sabes cómo sabía la hora que era? Porque lo veían llegar al café. Por los paseos claro, después que falleció su amigo, él siguió paseando, o sea, que hasta con un perrito, ¿ya? Y era tan regular en sus paseos que la gente decía, salió Don Can, él tal hora. ¿Te fijas? O sea, él era el reloj del pueblo, ¿no? ¿Te fijas? Porque él salía con lluvia, con nieve, con lo que fuera, todos los días hacía la misma rutina. Era un tipo muy metódico, muy ordenado. ¿Te fijas? Ya, de hecho, solamente 2 veces rompió su rutina y dejó la escoba en el pueblo. Pensaba incluso que había muerto. Un día que él estaba No, leyendo Jorge, el tenemos que libro. terminar. Sí, lo último, lo último. Estaba leyendo el libro El Emilio de Juan Jacobo Rousseau y estuvo tan embelesado leyéndolo que se le olvidó salir a pasear. ¿Te fijas? Bueno, hay muchas otras anécdotas donde Immanuel Kant murió en 1804, casi a los 80 años de edad, ¿ya? Y yo los invito, sobre todo a los más jóvenes, los invito a que lo lean, ¿ya? Porque está de plena actualidad. 300 años de nacimiento de uno de los filósofos más grandes de la humanidad. Immanuel Kant, una persona como tú, como yo, ¿ya? Pero que hizo un tremendo aporte. Porque usted sabe que la historia es nuestra, pues. Y la hacen los pueblos. Debo decir, Jorge, que no me aburrí. Mira, y faltaron muchas anécdotas más. Usted sabe que para la próxima semana entonces seguimos con historias sin restricciones. Ahí le voy a traer otra historia bien clásica de un personaje también alemán. Así que ahí le cuento. Muchas gracias, Jorge. Nos vamos A entonces usted, con el pues. apoyo de los amigos de la esquina del cerro. En estos momentos la carrilla 375.
pleno barrio de Bellavista, en la comuna de Recoleta. Tenedor libre para sushi y pizzas, e incluye también el líquido. Por 11.990, todo lo que tú puedas comer en la esquina del cerro, en esto Pinto La Guerrilla 375. Nos vamos entonces, le damos las gracias a los auditores que estuvieron hoy día aquí en nuestra sintonía. Nos encontramos el próximo lunes a la misma hora, a las 18 horas, y también nos pueden seguir a través de Spotify, YouTube o algún otro tipo de plataforma donde se sube este podcast. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Chau, chau.